Hola compañeros, profesor. Nuestro equipo está conformado por González Luna Omar Antonio, Limones Moscoso Ulises, Martínez Martínez Brian Eduardo, Rosales Romero Ricardo y Valerio Álvarez Pablo Ángel. Nosotros vamos a hablar los sistemas operativos en tiempo real. Hola compañeros, mi nombre es Omar. Yo les voy a presentar una pequeña introducción a sistemas operativos en tiempo real. ¿Qué es un sistema operativo en tiempo real? Es un software que permite que el programador estructure una aplicación como un conjunto de tareas concurrentes. El procesamiento de cada evento se asigna a una tarea, pudiéndose obtener una demora razonablemente corta entre el evento y la ejecución de la tarea, sin que haya que escribir un código muy complicado. Bueno, en la imagen de al lado podemos ver eh, un ejemplo de de qué parte se encuentra el sistema operativo en tiempo real. Eh, por lo general siempre está sobre un hardware especializado y para resolver una aplicación. El BSP es un Board Support Package, que es básicamente un código que todos los componentes de hardware tienen para que un sistema operativo pueda funcionar sobre ellos. Y bueno, para ver, eh, vamos a ver unas ventajas y desventajas que tiene los sistemas operativos en tiempo real. Las ventajas que tiene son programación y cambio de tareas. Eh, en la programación nos referimos más bien a eh, no a programar con código a las tareas, sino más bien a asignarles un orden y un tiempo a cada tarea, y el cambio de tareas nos referimos a que podemos cambiar en mitad de ejecución de una tarea a una tarea nueva. El comportamiento determinista nos referimos a que las tareas son realizadas en un tiempo específico siempre, o al menos eso es lo que intentamos lograr. Existe también una comunicación entre tareas que vamos a explicar más a detalle después. Este tipo de sistemas normalmente está libre de errores por la manera en que están hechos. Las tareas pueden tener prioridad. Eh, Esto nos puede dar la habilidad de ejecutar tareas que son más importantes que otras, dándoles mm, prioridad para que se puedan ejecutar. También son sistemas escalables, portátiles, y también nos dan la posibilidad de utilizar interrupciones. Las desventajas que tiene este tipo de sistemas, es que a veces el costo es mayor. Eh, por la misma forma en que son realizados en hardware especializado, existe poca disponibilidad de herramientas de desarrollo. Y por esta misma razón también existe una baja compatibilidad con una variedad de dispositivos periféricos. Cuando se diseña un sistema, normalmente se diseña para ciertos dispositivos periféricos. Entonces, si quisiéramos agregar uno después de haberlo diseñado, no, lo más probable es que no funcione. También tiene pocos mecanismos de protección y seguridad. El multitasking es limitado, no podemos ejecutar varias tareas a la vez, siempre se enfoca en una sola. Eh, También tiene tareas limitadas, no es un sistema que haga muchísimas tareas. Puede tener varios usuarios, múltiples modos, y no es fácil de programar. Los algoritmos que se utilizan para resolver problemas de manera sencilla en sistemas de tiempo real, los sistemas operativos de tiempo real normalmente son más complicados. También hay que definir lo que nos referimos con tiempo real. Existen dos tipos de sistemas de tiempo real. El primero sería Hard Real Time System, que nos referimos que es rígido. Para comprender qué es un sistema de tiempo real rígido, le voy a poner un ejemplo. Suponga que estamos diseñando un sistema de bolsa de aire para un automóvil. En este caso, una pequeña desviación en el tiempo que haga que la bolsa de aire se abra demasiado pronto, demasiado tarde, podría ser desastrosa y causar lesiones dañinas, por lo que es necesario un sistema duro o rígido en tiempo real.
Por lo tanto, como diseño debe asegurarse de que ni una sola operación se desvíe de un cierto tiempo límite. Como podemos ver en este ejemplo, no puede pasarse de cierto límite de tiempo o las consecuencias que podría tener podrían ser fatales para los usuarios o, o simplemente no funcionar. Por el contrario, tenemos el Soft Real Time System, que es un sistema suave, por así decirlo. Eh, También les voy a poner otro ejemplo. Un cajero es un dispositivo electrónico cuyo objetivo es operar en tiempo real. Cuando inicia una transacción puede esperar para responder de segundos a minutos. Excepto en una fracción de segundo, normalmente no sucederá nada catastrófico. Puede que se sienta irritado, pero considerará que algo importante está sucediendo después de la transacción. Este tipo de dispositivo es un ejemplo de dispositivo integrado en tiempo real suave. El término suave indica que existe cierta flexibilidad en el requisito de tiempo real. Los sistemas operativos de tiempo real pueden asegurar que un programa se ejecutará con una sincronización muy absoluta y asegurarse de que cumpla los plazos importantes. Eh, en este caso no existe una consecuencia fatal para ninguno de los usuarios si la tarea se demora un poco más de lo que debería. Entonces tenemos una pequeña tolerancia para las tareas. Características de los sistemas operativos en tiempo real. Muchos sistemas operativos en tiempo real se ejecutan sobre procesadores de 8 o 16 bits en lugar de 32 o 64 bits y pueden tener menos de 1 megabyte de memoria en vez de varios gigabytes. Con esto se ahorra mucha memoria en comparación con sistemas que no son de tiempo real. Un sistema operativo de tiempo real debe soportar threads o hilos para procesos ligeros, concurrencia con memoria común, temporización, que deben de tener una medida de tiempos y ejecución periódica, planificación, prioridades fijas con expropiación, acceso a recursos con protocolos de herencia de prioridad y dispositivos de entrada-salida para el acceso a recursos de hardware e interrupciones. Los sistemas operativos en tiempo real o RTOS deben ofrecer 1. Soporte para la planificación de procesos en tiempo real. Eso significa que un RTOS debe proporcionar soporte para la creación, borrado y planificación de múltiples procesos, cada uno de los cuales monitoriza o controla parte de una aplicación. En un RTOS se pueden definir prioridades para procesos e interrupciones. 2. Planificación por prioridad. Un RTOS debe asegurar que cuando un proceso de alta prioridad esté listo para ejecutarse, este pase por delante de un proceso de más baja prioridad. El sistema operativo deberá ser capaz de reconocer la condición para pasar por delante del proceso que se está ejecutando y realizar un rápido cambio de contexto para permitir que la ejecución de un proceso de más alta prioridad. 3. Garantía de respuesta ante interrupciones. Un RTOS debe reconocer rápidamente la aparición de una interrupción o un evento y tomar una acción determinística, es decir, que esté bien definida en términos funcionales y temporales, para atender ese evento. Debe responder tanto a interrupciones de tipo hardware como de software. 4. Comunicación entre procesos. Un RTOS debe ser capaz de soportar comunicaciones entre procesos de manera fiable y precisa, tales como semáforos, paso de mensajes y memoria compartida. Lo anterior se emplea para sincronizar y coordinar la ejecución de los procesos, proteger los datos y los recursos compartidos. 5. Adquisición de datos a alta velocidad. El sistema debe ser capaz de manejar conjuntos de datos con una alta velocidad de adquisición. Para esto, un RTOS proporciona medios para optimizar el almacenamiento de datos en disco. Esto se realiza a través de entradas y salidas con buffer. Además, es posible preasignar bloques de disco contiguos a archivos, es decir, almacenamiento secuencial, y dar control al usuario sobre los buffers. 6. Soporte de entradas y salidas. Las aplicaciones de tiempo real incluyen cierto número de interfaces de entradas y salidas. Un RTOS debe proporcionar herramientas para incorporar fácilmente dispositivos de entradas y salidas específicos. Además, los RTOS
deben soportar entradas-salidas asíncronas, donde un proceso puede iniciar una operación de entrada y salida y luego continuar con su ejecución, mientras concurrentemente se está realizando otra operación de entrada y salida. 7. Control del usuario sobre los recursos del sistema. Los RTOS deben ser capaces de proporcionar a los usuarios el control específico de los recursos del sistema, incluyendo la propia CPU, memoria y recursos de entrada y salida. El control de la CPU se logra sobre la base de una planificación por prioridades, en la cual los usuarios pueden establecer las prioridades de los procesos. Además, se tienen temporizadores en tiempo real y funciones para manejar los temporizadores, para planificar eventos y periodos de espera. Un RTOS debe facilitar el bloqueo de la memoria, es decir, locking, para garantizar que un programa o parte de él permanezca en la memoria para poder realizar cambios de contexto de manera más rápida cuando ocurra una interrupción. El RTOS debe ser capaz de permitir al usuario la asignación de buffers y la posibilidad de bloquear o desbloquear archivos y dispositivos. Comparación de los RTOS con los sistemas operativos que no son de tiempo real. Bueno, primero tenemos el enfoque del diseño. Un sistema operativo que no es de tiempo real está centrado en el rendimiento de la computadora, mientras que un RTOS se centra en que el tiempo de respuesta sea lo más rápido posible. 2. Sería el tipo de aplicación a las que se dirigen. Los sistemas operativos que no son de tiempo real se utilizan en una gran variedad de aplicaciones y los RTOS generalmente se integran en dispositivos que requieren una respuesta en tiempo real. 3. Es la característica del código del sistema operativo. La codificación de un RTOS es más estricta en comparación con la codificación de un sistema operativo que no es de tiempo real. 4. El kernel del sistema operativo. Todos los sistemas operativos que no son de tiempo real tienen un kernel o núcleo, mientras que algunos RTOS solo son librerías, es decir, son kernelless, es decir, sin kernel. 5. El objetivo o uso del multitasking en los sistemas operativos. En los sistemas operativos que no son de tiempo real, el multitasking, ejecución de múltiples tareas, solo se utiliza para que el usuario pueda utilizar muchos programas al mismo tiempo, mientras que en los RTOS la gestión del multitasking está especialmente diseñada para atender requisitos de tiempo real. 6. Servicios al usuario. Aunque en los primeros sistemas operativos que no eran de tiempo real, las computadoras no tenían una interfaz gráfica de usuario, es decir, GUI. Actualmente la mayoría, si no es que todos los sistemas operativos que no son de tiempo real, incluyen una GUI y gestión de archivos en disco, mientras que los RTOS no suelen incluir interfaces gráficas al usuario y a veces incluyen gestión de archivos en disco. Ejemplos de sistemas operativos en tiempo real. Entre los RTOS tenemos VxWorks, que fue desarrollado por la empresa VxWorks WRS. Este RTOS tiene un microkernel, es de alto rendimiento, es escalable y soporta una amplia gama de protocolos de red y pueden combinarse de acuerdo a las necesidades del usuario. VxWorks se usa generalmente en sistemas embebidos. El desarrollo de VxWorks se realiza en un host que se ejecuta en Unix o Windows. En la actualidad, VxWorks puede ejecutarse en prácticamente todas las CPUs modernas del mercado de sistemas embebidos. QNX. Este RTOS proporciona un entorno completo de tiempo real para redes de monoprocesadores y multiprocesadores. Tiene servicios de micronúcleo para la comunicación entre procesos, planificación y tratamiento de interrupciones de bajo nivel. Fuera de este micronúcleo se proporciona una funcionalidad mediante servidores, donde el servidor de procesos es obligatorio y el gestor de sistema de archivos es opcional. Además, cuenta con un gestor de dispositivos y un gestor de redes. RTEMS. Este es de código abierto que admite interfaces de programación de aplicaciones, es decir, APIs, estándares que son de estándar abiertas como POSIX y se utiliza en vuelos espaciales, en dispositivos médicos, en redes y en muchos más dispositivos integrados. RTEMS no proporciona ningún tipo de gestión de memoria o procesos,
Además, implementa un único proceso que puede contener varios hilos o tareas, y también incluye un sistema de ficheros y acceso asíncrono a periféricos. FreeRTOS fue desarrollada en asociación con las principales empresas de chips del mundo durante 15 años. Este se distribuye libremente bajo la licencia de código abierto del MIT. Incluye un kernel y un conjunto creciente de bibliotecas de IoT, adecuadas para su uso en todos los sectores industriales. Además, está construido con énfasis en la confiabilidad y facilidad de uso. Integrity RTOS se basa en la arquitectura de particiones que permite a los desarrolladores garantizar que sus aplicaciones cumplan con los requisitos más altos posibles de seguridad, confiabilidad y rendimiento. Integrity utiliza la protección de la memoria de hardware para aislar y proteger las aplicaciones integradas. Además, las particiones seguras garantizan a cada tarea los recursos que necesita para ejecutarse correctamente y protegen completamente el sistema operativo y las tareas de los usuarios de códigos erróneos y maliciosos, incluidos ataques de denegación de servicio, gusanos y caballos de Troya. A diferencia de otros sistemas operativos protegidos con memoria, Integrity nunca sacrifica el rendimiento en tiempo real por seguridad y protección. Las necesidades que requiere un sistema operativo para funcionar es que requiere asignarle recursos de nuestra computadora para hacer diversas actividades. Entonces, en un sistema operativo en tiempo real, este proceso es complicado debido a que hay unas actividades que son críticas y tienen mayores prioridades frente a otras, y esta asignación de tareas y prioridades tiene que ver mucho con una forma de que se planifiquen y disponga de su ejecución de acuerdo a un esquema. Este esquema está basado en prioridades de tareas. Un sistema operativo en tiempo real debe ser capaz de responder a intervalos prefijados o ante eventos externos de una manera determinista. Esto quiere decir con un tiempo que ya se sabe de respuesta, sin importarle el impacto que pueda derivar sobre otros procesos. Y esto también condiciona el comportamiento del sistema operativo frente al sistema gestor de archivos y de dispositivos de entrada y salida. ¿Qué necesita un sistema operativo en tiempo real para que pueda funcionar de forma óptima? Pues una de las primeras cualidades que tiene que tener es el determinismo, y esta quiere decir que el sistema operativo tiene que realizar operaciones en instantes fijos y predeterminados en intervalos de tiempo determinados. El punto es tal cual, el sistema puede satisfacer las solicitudes de manera determinista, depende de la velocidad con que pueda responder en las interrupciones y de que si el sistema posee suficiente capacidad para gestionar todas las peticiones en el tiempo requerido. La sensibilidad, que hace referencia a cuánto tiempo consume un sistema operativo en recorrer una interrupción, es decir, la cantidad de tiempo necesaria para iniciar la gestión de la interrupción y empezar la ejecución de la rutina de tratamiento. Este proceso está muy anidado al determinismo, ya que forman conjuntamente el tiempo de respuesta a sucesos externos. La fiabilidad, porque en estos sistemas es normalmente mucho más importante controlar sucesos que están teniendo lugar en el entorno y en su propia escala de tiempos, y las pérdidas o degradaciones en el sistema que los controla, porque pueden tener consecuencias catastróficas en él. Control del usuario. Es generalmente mucho mayor en el sistema operativo en tiempo real que en uno de tiempo compartido. ¿Por qué? Porque los usuarios pueden otorgar prioridades a sus procesos, decidir sobre el algoritmo de planificación, qué procesos deben estar siempre residentes en memoria, etc. La tolerancia a fallos, porque debe diseñarse de una forma para que ésta pueda responder incluso ante varias formas de que surja un fallo. Entonces se pretende que se pueda conservar la capacidad máxima y los máximos datos posibles en caso de algún error. Y bueno, opciones como la de volcar el contenido de la memoria a un archivo o abortar el programa ante la aparición de un fallo están totalmente prohibidas. El sistema operativo en tiempo real intentará corregir el problema y minimizar sus efectos antes de proseguir con la ejecución. La estructura de un kernel de un sistema operativo en tiempo real es más de tipo cooperativo. Entonces, varias tareas del igual rango se comunican entre ellas a través del kernel. Entonces,
engloba tantas funciones para tantos propósitos, y para empezar, estos tienen una capacidad de núcleo menor que es de 8K, y esto es importante porque está dedicado solo a labores esenciales. En este tipo de arquitecturas micronúcleo se cambia la estratificación horizontal por una vertical, mostrada en la figura, donde los servicios se han sacado del núcleo, pero pueden acceder a él de manera directa sin pasar por otros estratos. Entonces, ¿qué procesos existen en nuestro sistema operativo en tiempo real? En la imagen mostramos 4 de ellos que son esenciales, que es el administrador de procesos, el administrador de dispositivos, el administrador de red y el administrador de sistemas de archivos. A diferencia de otros procesos, el scheduler nunca se está planificando, que es el administrador de procesos. Simplemente se ejecuta como consecuencia de las llamadas al kernel. Y esto es por llamadas al proceso de interrupciones de hardware. Y más adelante les voy a mostrar los conceptos de lo que viene con lo de administración de dispositivos y administrador de usuarios, de procesos de usuarios. En este caso, los procesos del sistema son prácticamente iguales a los procesos de los usuarios, entonces no hay una distinción. Sus interfaces no están ocultas ni privadas y se pueden extender a utilidades que soporta el sistema operativo. Entonces, ya definiendo entre lo que son los servicios del sistema operativo y a nivel aplicación, ambos aceptan una serie de órdenes que son inserts, updates, y las realizan de forma independiente de el usuario que sea el que las está enviando. Entonces, siempre que vengan con la interfaz adecuada se ejecutan. Y los manejadores de dispositivos, que como bien dice es la parte que maneja el hardware y está oculta. Arrancan como procesos normales estos, y añadir un nuevo driver no afecta al resto de las partes del sistema operativo. Cada sistema operativo debe facilitar un mecanismo para la sincronización e intercambio de información entre sus diferentes procesos, pues hay algunos sistemas operativos que ocupan los mecanismos como semáforos, monitores, colas de mensajes y memoria compartida. En este caso, la sincronización se puede lograr mediante el paso de mensajes, y es que un proceso puede sufrir un cambio, su estado, y es cuando envía o este está a la disposición de recibir un mensaje de otro proceso que haya cambiado. Bueno, entonces, como se muestra en la imagen, tenemos a los procesos A y B, donde el proceso A enviará un mensaje al proceso B. Entonces, inicialmente el uso del CPU le corresponde a A y llega hasta el punto de enviarle un mensaje a B. Entonces llama al sistema con una interrupción send. Sin que el proceso B haya alcanzado el punto donde está esperando a leer el mensaje, llama a la interrupción receive. Llegando a este punto, A se bloqueará tras ejecutar la interrupción y esperará a que B ejecute el receive. Ya que el proceso B A está bloqueado, el uso de la CPU queda a disposición de B, que ejecutará su código hasta llegar al punto de la llamada de receive. En ese momento, el proceso A pasa al estado reply blocked, que permanecerá bloqueado hasta que B le envía una respuesta. B por su parte no se bloqueará, procesa los datos recibidos y mandará una contestación al proceso A, llamando al sistema con reply. El mensaje de réplica es transferido a A y entonces este se desbloqueará y estará listo para ejecutarse. Ahora A y B están listos y pueden por lo tanto competir por el uso de la CPU. En el caso del que el proceso B hubiera ejecutado la llamada receive antes de que el proceso A hubiese ejecutado send, B se estaría bloqueando hasta la llegada del mensaje. Y así se pueden hacer las transiciones típicas de estado de un proceso de comunicación por paso de mensajes, y se refleja en la siguiente figura donde vemos los cambios de estados. De esta manera se tiene un conjunto de procesos cooperantes, comunicándose y sincronizándose según sea el mecanismo de sincronización, claro. Entonces,
La nueva aplicación o servicio del sistema operativo es simplemente un proceso más. Entonces, por tanto, los labores que le quedan al microkernel o de ejecución son las siguientes: comunicación entre procesos, planificador de procesos, despachador de interrupciones o interfaz con la red. La estrategia de planificación está en funciones de algoritmos de planificación, y esto se hace en tiempo real, lo cual es determinar, a partir de un conjunto dado de tareas, la secuencia, los periodos y los tiempos que deben de ejecutar las tareas y las necesidades de qué en tiempo se tengan que hacer, y que los recursos se vean satisfechos. Y para esto tenemos dos estrategias básicas. Por lotes, que es el uso repartido de la CPU por turnos. Entonces, tengamos un ejemplo: una tarea posee el uso de CPU y hasta que ésta finalice, se le puede asignar a otra tarea en la lista el CPU. Y es muy eficiente esa estrategia en cuanto al tiempo desperdiciado y la conmutación de procesos. También es efectiva en pequeños sistemas donde los tiempos de las tareas se pueden calcular cuidadosamente. Por lo general, no es el caso, pero la solución resulta muy restrictiva. La siguiente es preemptive, y la manera más simple de implementar son estrategias de torneo, que son de round and robin. La forma más fácil de simplificarlo es que cada una de las tareas tiene un número específico de ticks de reloj, conocido como cuantos. Al finalizar el cuanto, la tarea se detiene, se realiza un cambio de contexto y se atiende a otra de las tareas preparadas. En un sistema operativo en tiempo real es necesario que el procesador asigne prioridades a las tareas, dándole mayores prioridades a unas que otras, dependiendo del tiempo y las que resulten vitales. A grandes rasgos, las tareas pueden ser divididas en tres niveles de prioridades, las cuales son por interrupciones. En este nivel se encuentran las rutinas de servicio de interrupción para las tareas y dispositivos que precisan gran rapidez de respuesta. Otras es por reloj. Las tareas que requieren un procesamiento repetitivo a intervalos de tiempo, tales como algoritmos de control, deben ejecutarse en cada periodo de muestreo. Y la última es por base, que son las tareas de baja prioridad y pueden soportar demoras en su ejecución por no tener fuertes especificaciones de tiempo. Una de estas es las tareas que se encargan de la interfaz de usuario, pidiéndole datos y mostrándolos por pantalla. A niveles de interrupciones son importantes destacarlas, ya que estas forzan una replanificación del trabajo de la CPU y el sistema pierde control sobre el tiempo de la replanificación. Entonces es por ello que el código de la rutina de interrupción se ejecute rápidamente. Dentro de estas interrupciones de hardware también se establecen niveles de prioridad. Generalmente vienen determinados por hardware específico que disponen de varias líneas de interrupción y un circuito de arbitrio de prioridades. Nuestro sistema operativo en tiempo real necesita un gestor de tareas. Las funciones de este son tres: mantener el registro de estado de cada tarea para poder ver cómo se pueden comunicar y sincronizarse entre procesos; planificar el uso de la CPU, que decide qué tarea utilizar el procesador en qué instante; y realizar el cambio de contexto de los procesos. El planificador de las tareas que se ejecutan a nivel de reloj deben de ser diseñados cuidadosamente. Y a continuación estudiaremos con atención el método a seguir para otorgar a la CPU qué tareas y en qué intervalos de reloj brindarles esas prioridades. La interrupción de reloj en tiempo real y cualquier otra interrupción que señala la finalización de alguna tarea de entrada-salida puede desbloquear una tarea. Busca el planificador en la lista de tareas de más alta prioridad y las comprueba en orden de prioridad. O la suspensión temporal de una tarea por encontrarse la espera de algún evento, como antes lo visualizamos, y es decir que el planificador buscará la siguiente tarea de prioridad inferior a la que estaba ejecutando. Habitualmente estas órdenes se manejan como procedimientos de ensamblador, y también el usuario tiene la posibilidad de decidir entre tres algoritmos de planificación diferentes.
Estos son FIFO, Round Robin y Adaptativo. A continuación veremos el funcionamiento de cada uno de los algoritmos de planificación mencionados. En la figura que se muestra, el proceso activo será, pues es el primero en la lista de la más alta prioridad de procesos y que ya están en estado ready. Los procesos G y Z están bloqueados, por tanto, independientemente de la prioridad que tengan, estos no se ejecutarán. Si se sigue la planificación FIFO en el proceso A, seguirá este ejecutándose hasta que finalice, se bloquee y libere el uso de la CPU y sea pasado por alto por un proceso de más alta prioridad, si bien porque aparezca una interrupción o se crea un proceso de más alta prioridad, se bloquea un proceso de más alta prioridad o etc. Si se sigue la planificación Round Robin, el proceso seguirá ejecutándose hasta que o finalice, se bloquee y libere el uso de la CPU, sea pasado por alto por un proceso de más alta prioridad o consuma su cuanto de tiempo asignado. En este momento el uso de la CPU pasa al siguiente proceso. Si se sigue la planificación adaptativa, el proceso A se comporta como sigue. Si el proceso consume su cuanto, es decir, no se bloqueó, su prioridad se reduce a 1, siempre que exista un proceso preparado en la misma prioridad. Si el proceso vio decrementada su prioridad y permanece sin planificar durante un segundo, su prioridad es incrementada en 1, pero nunca se incrementa por encima de su prioridad. Este algoritmo adaptativo se puede emplear en entornos donde se sabe que hay procesos de background y que hacen uso intensivo del CPU y que estos están compartiendo la computadora y sus usos interactivos. Este algoritmo da unos procesos de cálculo de bastante uso de CPU sin perder velocidad y respuesta interactivas en otros procesos. Para ejemplificar la implementación de un sistema operativo en tiempo real, usaremos FreeRTOS, el cual es un planificador gratuito y de fácil uso que funciona en un gran número de arquitecturas. Algunas de sus características son que permite el funcionamiento sea apropiable o cooperativo. La asignación de prioridades a las tareas es flexible. También permite el manejo de colas, el uso de semáforos de tipo binarios, recursivos, de conteo y de exclusión mutua, así como funciones para distintos estados del planificador, como pueden ser el tic de reloj, inactividad y el chequeo del desbordamiento de pila. Para configurar nuestro sistema operativo en tiempo real tenemos una gran cantidad de parámetros. Muchos de ellos están pensados para impactar de manera positiva en el tamaño del código o la velocidad de respuesta del mismo, o inclusive para decir cómo va a funcionar. Y los parámetros disponibles son los siguientes. Config Use Preemption se configura en 1 para que funcione como un sistema operativo en tiempo real preventivo y con 0 para que funcione como uno cooperativo. Config Use Tick Hook se configura en 1 si se desea utilizar un tick external provisto por el proyecto o si se usa un propio del port. Config CPU Clock Hertz se configura la velocidad del reloj del sistema. Config Tick Rate Hertz se configura cada cuánto se desea que se genere un tick del sistema. Si es muy alto, se tiene mucha definición pero mucho overhead y el valor de referencia es 1000. Config Max Priorities es para configurar el número máximo de prioridades. Cuanto más grande sea el número, más memoria consume. Config Minimal Stack Size es el tamaño de la pila mínimo. Config Total Heap Size es el tamaño de la cola memoria disponible para el sistema operativo en tiempo real, y esta memoria es la que utilizará para su funcionamiento. Config Max Task Name Length es el tamaño máximo que le podemos poner de nombre a una tarea. Config Use Trace Facility es utilizado para la trazabilidad. Config Use 16-bit Stick es el tamaño de los registros de conteo de ticks. Impacta directamente en el tiempo total posible a contar y en la memoria utilizada para tal fin. Config Idle Should Yield es útil solo si el sistema operativo está configurado de modo preventivo y se usa en la tarea idle. Afecta el funcionamiento de las tareas idle, su eficiencia y overhead.
Config use mutexes se setea en 1 si se utilizarán mutexes. Config use recursive mutexes se setea en 1 si se pueden usar mutexes recursivos. Config use counting semáforos se setea en 1 si se quiere que los semáforos no sean binarios, sino que contarán el número de ocurrencias a costo de más memoria. Config use alternative API, si se setea en 1, se utilizan APIs alternativas que tienen menor costo en peso de código y velocidad a costa de usarlas con consideraciones. Config check for stack overflow, si se setea en 1, se chequea por el overflow del stack. Config use coroutines, si se setea en 1, se utilizarán corrutinas para el manejo cooperativo. Config max coroutine priorities es el número de prioridades de las corrutinas. Y a continuación vemos un ejemplo de cómo se configurarían estos parámetros. En cuanto a las variables, el planificador permite el uso de variables del compilador que estemos utilizando, pero también cuenta con sus propias variables, las cuales son actualizadas en tiempo de compilación, lo que permite que un mismo programa funcione en diversos compiladores. Estas variables son portChar, que son caracteres, portFloat, que es un flotante, portDouble, que es un flotante de precisión doble, portLong, que es un entero de 32 bits, portShort, que es un entero de 16 bits, y portStackType, que es el tipo de datos y tamaño consumidos por el stack de memoria. Para asignar nombres a nuestras funciones, utilizaremos al principio al inicial el tipo de variable que retorna dicha función y el nombre del módulo donde se definió. Por ejemplo, tenemos bTaskDelete. Eso nos diría que nos retorna void, está en el módulo task y va a ser la función de borrar. Para inicializar nuestro sistema operativo utilizaremos las funciones portInitializeBlocks, la cual inicializa la memoria que utilizaremos, y taskStartSchedule, la cual iniciará el administrador de tareas. Una vez inicializado el administrador de tareas ya no debería detenerse, a menos que usemos la otra función que es bTaskEndSchedule. Para la creación de tareas usaremos la función xTaskCreate, la cual recibirá como parámetros el puntero al nombre de la tarea que queremos crear, un nombre autodescriptivo que nos ayudará a identificar la tarea, el número de variables que puede almacenar el stack, los parámetros que utilizará nuestra tarea, la prioridad y por último el manejador, que es por el cual podemos referenciar a la tarea y también nos va a permitir eliminarla más adelante. En este sencillo ejemplo podemos ver cómo se crea una tarea. Primero se define el manejador, el handle de la tarea, después se inicializa la memoria y se crea la tarea. Como podemos ver, está recibiendo el nombre de tarea de prueba. Como nombre tiene prueba. El tamaño del stack es el que tiene de la configuración. Como parámetros para la tarea está pasando un nulo, no está recibiendo nada. Como siguiente es la prioridad y por último está recibiendo el manejador. Y una vez que es creada la tarea, se inicializa el administrador de tareas. Y ahora para destruir la tarea, si necesitamos liberar memoria, lo único que tenemos que hacer es usar bTaskDelete y el único parámetro que va a recibir es el nombre del manejador de esa tarea. En este segundo ejemplo estamos viendo que se están creando dos tareas con un mismo nombre, que sería vTarea, pero estamos pasándoles dos parámetros diferentes. En la siguiente diapositiva veremos qué pasa con estas dos tareas. En este caso, la primera tarea recibiría el parámetro y entraría al ciclo for. Inmediatamente después recibiría un delay de 100 ticks. Pero mientras está en el delay, la segunda tarea entra y mete su nuevo parámetro. Igual entra el ciclo for y entra un delay de 100 ticks.
Una vez que termina el delay de la primera tarea, en tal if, como su variable única es 1, siempre va a entrar a la opción de 1. No importa que la otra tarea ya haya actualizado su parámetro, ya que cada parámetro de cada tarea es independiente de cualquiera, incluso cuando la tarea es de un mismo nombre, por lo que el parámetro de una tarea nunca debe perjudicar al de la siguiente. Al terminar los 100 ticks de la segunda tarea, entrará al segundo if, y ya que nunca se modifican los parámetros, nunca se dará la tercera opción. De las prioridades es muy importante en nuestro sistema operativo en tiempo real. Por ello, utilizar este ejemplo con 3 tareas sencillas, en las cuales tendremos 4 casos. El primer caso sería donde identifiquemos bien nuestras prioridades. Nuestra máxima prioridad la tendrá atender los pedidos, ya que deben atenderse inmediatamente. Una vez se termina la tarea, esta se vuelve a dormir y permite a otras de menor prioridad ejecutarse. Atender al teclado es un evento asincrónico en el que se interrumpe en un instante y luego vuelve a dormir, pero es menos prioritario que el anterior. Y por último, una tarea de mucho tiempo de procesamiento tendrá menor prioridad, ya que pedirá cuánto tiempo del micro se tenga y por ende se hace cuando no hay nada más que hacer. Un segundo caso es donde la tarea 3 tuviera la máxima prioridad. Como es una tarea que nunca se duerme y necesita mucho tiempo de procesador, nunca permitiría que se ejecutaran las demás tareas, por lo que las otras tareas se diría que mueren de inanición. Un tercer caso es en el que las tareas 1 y 2 tienen la misma prioridad y la 3 es de menor prioridad. En este caso, si ambas necesitan ejecutarse, el sistema operativo en tiempo real se encarga de compartir entre las dos el tiempo del microprocesador. Y por último, si las tareas 1 y 2 son las más prioritarias y no permiten que la tarea 3 haga uso del micro, entonces tendría que existir un mecanismo de incremento de prioridad para la tarea 3, para que así evitemos que muera por inanición. La encargada de dicha función sería una tarea de la más alta prioridad que chequea cada periodo de tiempo que todas las tareas tengan una oportunidad de ejecutarse, y a las tareas que no estén logrando ejecutarse se les daría un aumento de prioridad, pero una vez logra ejecutarse, su prioridad regresaría a la normalidad. FreeRTOS nos da una serie de APIs orientadas al control óptimo de la tarea en curso, o sea que generen un cambio en las condiciones del mismo sin necesidad de otras funciones externas, como serían semáforos, colas, mutex, etc., las cuales son las siguientes. vTaskDelay genera una demora en la ejecución de la próxima tarea en medidas de ticks del sistema. vTaskDelay until genera una demora hasta un instante de tiempo en específico. uxTaskPriorityHead recupera la prioridad de una tarea. vTaskPrioritySet altera la prioridad de una tarea. vTaskSuspend suspende la ejecución de la tarea, sin importar su prioridad. vTaskResume continúa la ejecución de la tarea que suspendimos. Y por último, vTaskResume from ISR, que es igual que vTaskResume, pero esta puede ser llamada desde interrupciones. Hola compañeros, mi nombre es Pablo y yo les voy a hablar sobre los campos de utilización de sistemas operativos en tiempo real. Comenzaremos hablando del sistema de reservas de aerolíneas, que es un ejemplo del mismo. Sabre es un sistema operativo de procesamiento en tiempo real, centralizado, desarrollado por American Airlines e IBM. Sabre nace de la idea de crear un sistema completo de reservas disponibles en cualquier localización de American Airlines, en alianza con IBM. En 1960, Sabre se instala en 2 computadoras IBM 7090, lo más moderno de la época, procesando 84.000 llamadas telefónicas al día. La programación final del sistema Sabre se termina de hacer en 1964 y la red de telecomunicaciones del sistema se extiende de costa a costa en los Estados Unidos. En 1976 se instala la primera pantalla de Sabre en una agencia de viajes.
Para 1980, Sabre se había instalado en más de 1000 agencias de viajes. Hoy en día, Sabre está presente en más de 66.000 agencias de viajes alrededor de 113 países. Este sistema operativo corre en un servidor central y es accedido desde terminales de usuario, que no cuentan más que con un BIOS primitivo, un monitor monocromático, un teclado y un par de puertos serie para comunicarse con una impresora y un módem. El sistema no cuenta con medios de acceso extraíbles, ya que en el momento de ser diseñadas no había medios extraíbles que pudieran integrarse en una terminal personal por su tamaño y su costo. Otro ejemplo de campos de utilización de un sistema operativo en tiempo real son los sistemas de aplicaciones de defensa como radar. El sistema de radar monitorea las amenazas potenciales como los misiles entrantes y mide sus coordenadas, que luego se envían al sistema de control. El sistema de control determina el grado de amenaza que posee el objetivo y según la información recopilada del sistema de radar. El sistema de comando y decisión determinan los diferentes parámetros de destino como la ruta de vuelo, el posible punto de impacto y la velocidad. Basado en estos parámetros, el sistema de control activa el sistema de disparo de armas que dispara hasta que el objetivo es completamente destruido. La comunicación entre el radar y el sistema de comandos y decisión ocurre en tiempo real. Otro ejemplo es el sistema de frenos antibloqueo. Para el caso de los vehículos, en cada rueda se encuentra un sensor de revoluciones que está conectado con la unidad central de control electrónico del ABS. Las revoluciones, que son el número de vueltas de las ruedas así medidas, se comparan constantemente entre sí y con la velocidad real del vehículo. En el caso de que la velocidad de giro de alguna rueda disminuya más que otras proporcionalmente, la electrónica detecta el peligro de bloqueo y reduce inmediatamente de forma automática la presión hidráulica del líquido de frenos sobre el circuito de freno correspondiente a esa rueda para que no se frene tanto. Esto nuevamente es en tiempo real y es por eso que utilizamos la implementación de un sistema operativo en tiempo real. Electrónico diseñado para producir impulsos eléctricos que puedan estimular el músculo cardíaco en los casos en que falla la estimulación fisiológica o normal. Los impulsos eléctricos, una vez generados, deben ser transmitidos al músculo cardíaco y, por ello, se requiere un cable electrodo, en este caso, que conecta el dispositivo con el músculo del corazón. De esta forma, podemos decir que este sistema de estimulación consta de un generador de impulsos eléctricos, marcapasos propiamente dicho, y un electrodo. Los marcapasos son pequeños ordenadores o computadoras que vigilan continuamente el ritmo del corazón. Si en algún momento no se produce un latido cardíaco, el marcapasos es capaz de detectarlo y en ese momento envía una señal eléctrica a través de los cables para que el corazón se contraiga. Un ejemplo más son los sistemas de control que anteriormente habíamos mencionado en la diapositiva referente a los sistemas de frenos antibloqueo. El sistema operativo en tiempo real se utiliza para monitorear y ejecutar comandos del sistema de control. Los sistemas en tiempo real se utilizan para controlar actuadores y sensores para funciones como controladores digitales. Los sistemas controlados incluyen aviones, frenos y motores. Los sistemas controlados se supervisan con la ayuda de sensores y se modifican mediante actuadores. El sistema operativo en tiempo real lee los datos de los sensores y luego realiza cálculos y mueve los actuadores para que se pueda simular el movimiento de un vuelo. Procesamiento de imágenes. Las computadoras, los dispositivos móviles
y las cámaras deben cumplir con su función prevista en tiempo real, lo que significa que se necesita información visual en tiempo real con la máxima precisión para que la automatización industrial, por ejemplo, pueda controlar lo que sucede en los transportadores y en un ensamblaje línea cuando un artículo se mueve por su ruta y hay un defecto o el artículo ha cambiado de ubicación. El procesamiento de imágenes en tiempo real es esencial para realizar ajustes en tiempo real para objetos en movimiento. Voz sobre protocolo de Internet. Se basa en protocolos de Internet para transmitir voces en tiempo real. Como tal, VoIP se puede implementar en cualquier red IP con intranets, redes de área local e Internet. La voz se digitaliza, comprime y convierte a paquetes IP en tiempo real antes de transmitirse a través de una red IP. El término VoIP realmente se refiere a los protocolos que facilitan estas llamadas, aunque popularmente usamos el nombre para referirnos a las llamadas como tal. Estas pueden realizarse a través de cualquier tipo de conexión, como lo habíamos mencionado anteriormente, desde las redes LAN domésticas hasta las redes de datos móviles. Y para poder llamar tanto y esto se puede utilizar desde una computadora, así como también desde un teléfono móvil o una tableta, siempre y cuando estemos utilizando una aplicación que lo permita. En los vehículos de motor y los cinturones de seguridad de 3 puntos. Trabaja con los sistemas para desplegar automáticamente una estructura flexible que gracias al gas comprimido que tiene limita la gravedad de los contactos de una o varias partes del cuerpo del conductor o de los ocupantes con el interior del vehículo. El funcionamiento es en principio sencillo. La complejidad aparece en su precisión y rapidez a la hora de accionarse. El vehículo cuenta con un sensor cinemático que detecta el choque y emite una pequeña descarga eléctrica a un detonador que se encuentra junto a un generador de gas. Dicho generador se ubica junto a la bolsa de aire del airbag y está lleno de un compuesto químico sólido. El detonador provoca una reacción que hace suficiente gas como para inflar la bolsa en tan solo unas milésimas de segundo. Para ser exactos, el tiempo que tarda en desplegarse la bolsa es de al menos unos 3 milisegundos y se despliega a una velocidad de 250 km por hora. A las 30 milésimas de segundo, tras producirse el impacto, el airbag frontal se dispara, mientras que unas 60 milésimas después, la cabeza del conductor ya impacta contra la bolsa de aire. Y el acompañante tarda unas 10 milésimas de segundo más en accionarse. Algunos ejemplos más son los sistemas de control de tráfico aéreo, sistemas que brindan actualización inmediata. Se utilizan en cualquier sistema que proporcione información actualizada y detallada sobre los precios de las acciones, esto para el caso de las bolsas de valores. Sistemas multimedia en red, sistemas de control de comandos, telefonía por internet, sistemas de control de trenes. Y bueno, estos ejemplos cumplen con las características que una de ellas es proporcionar rápidos tiempos de respuesta. También se dan en entornos en donde deben ser aceptados y procesados gran cantidad de sucesos. Esto para el caso, por ejemplo, de las bolsas de aire que mencionábamos anteriormente, o los misiles, hablando del radar. La mayoría externos al sistema computacional, en breve tiempo y dentro de ciertos plazos. También se utilizan un control industrial, comunicación telefónica, control de vuelos, simulaciones en tiempo real, aplicaciones militares, entre otras. También cuentan con la característica de que es un proceso que se activa tras ocurrencia de un suceso mediante una interrupción.
relación de los sistemas operativos en tiempo real con los sistemas distribuidos. Primero tenemos un sistema distribuido. Este está formado por varios elementos de procesamiento autónomos que cooperan en un objetivo común o para lograr una meta común. Es decir, se trata de un conjunto de computadoras independientes que trabajan como si se tratase de una sola computadora. Entonces, los sistemas distribuidos en tiempo real son conjuntos de computadoras que trabajan en tiempo real, es decir, que reciben entradas y devuelven salidas en un tiempo razonable, en el que se busca que este tiempo sea lo menor posible. Los sistemas distribuidos en tiempo real, o SDTR, deben integrar software, hardware, usuarios, bases de datos, y no solo para cumplir con los requisitos funcionales del sistema, sino también con los requisitos de rendimiento. Y como todo sistema computacional, los SDTR necesitan de un sistema operativo. Los sistemas distribuidos que no son de tiempo real tienen su sistema operativo, y los sistemas distribuidos en tiempo real entonces requieren un sistema operativo para tiempo real. Para esto se necesitan los sistemas operativos en tiempo real. El sistema operativo de tiempo real se utiliza para proporcionar una planificación predecible de hilos en un SDTR. Y el micronúcleo de un RTOS ofrece por sí mismo soporte para sistemas distribuidos. Es decir, por ejemplo, cuando un cliente envía una petición a un servidor, se debe incluir un identificador del servicio solicitado. Si el sistema está configurado para que todos los procesos y servicios tengan un identificador único, en realidad hay una única imagen del sistema en el ámbito del micronúcleo. Así, un proceso puede enviar un mensaje sin saber en qué máquina reside el destinatario. Y bueno, para concluir, esta investigación tenía como objetivo presentar las características principales de los sistemas operativos en tiempo real. Investigamos y explicamos a detalle las partes que componen a un RTOS y las ventajas que tienen frente a otros tipos de sistemas operativos. Al conocer el funcionamiento de un RTOS, comprendimos que este tipo de sistemas estaba enfocado a resolver tareas de acuerdo a una prioridad que le asignamos y además debe hacerlo de manera determinista, dándonos a entender que funciona mejor para resolver problemas donde el tiempo tiene que ser exacto y el mismo cada vez que se ejecute. El tema de los RTOS quedó más claro una vez que investigamos en qué campos se estaban utilizando y por qué razones, ya que cuando la seguridad del usuario está involucrada, normalmente no queremos que ocurran fallos o variaciones en el tiempo de ejecución de las tareas, o en el caso de que el sistema tarde demasiado, podría afectar el producto final o quitarle el valor completamente a los resultados.